En el corazón del antiguo Israel, una voz se alzó por encima del ruido. No era la voz de un rey, ni de un soldado, ni de un mercader rico. Era la voz de Isaías. Dios lo había elegido, no por su fuerza, sino por su fidelidad. Isaías era un profeta, un mensajero. Su tarea era sencilla, pero inmensamente difícil. Hablar las palabras de Dios al pueblo de Dios. Habló de justicia para los pobres. Habló de misericordia para los oprimidos. Habló de un rey que vendría, un Mesías que salvaría al mundo. Sus palabras eran como una lámpara en una habitación oscura, ofreciendo luz a quienes habían perdido el camino y calor a quienes tenían el corazón frío. Era un faro de verdad en un mundo que rápidamente aprendía a amar las mentiras. Isaías no solo habló del futuro, habló al presente. Caminó por las calles de Jerusalén, sus ojos viendo lo que otros optaban por ignorar. Vio la corrupción. Vio la avaricia. Vio cómo los poderosos pisoteaban a los débiles, y alzó la voz. Sus profecías no eran solo predicciones, eran súplicas. Entonces vino Manasés. Heredó el trono de su justo padre, Ezequías, pero no heredó el corazón de su padre. Desde el momento en que se convirtió en rey, fue como si una nube oscura se posara sobre Judá. Manasés no solo toleró el mal, lo defendió. Miró todas las reformas justas que su padre había hecho, y con una crueldad fría y deliberada, las derribó todas. Los altares paganos que Ezequías había destruido, Manasés los reconstruyó. Los erigió con venganza, en los montes altos dentro de los mismos atrios del templo del Señor en Jerusalén. Estaba escupiendo en la cara de Dios, profanando el espacio sagrado con su maldad. Su maldad no conocía límites. Miró las prácticas más oscuras de las naciones circundantes y las abrazó con avidez. Practicó la hechicería y la brujería, buscando guía en médiums y espiritistas en lugar del Dios de sus padres. Llenó Jerusalén de ídolos, erigiendo un poste de Aserá tallado dentro del templo sagrado. El profeta y el rey estaban en rumbo de colisión. Isaías, el portavoz de Dios, no podía permanecer en silencio ante tal maldad descarada. Manasés, la encarnación de la rebelión, no toleraría ninguna voz que desafiara su autoridad. Era un choque entre la inquebrantable palabra de Dios y la inflexible voluntad de un hombre malvado. Isaías, ahora un anciano, había visto reyes ir y venir. Se había presentado ante todos ellos, hablando la verdad sin miedo. No se detendría ahora. Continuó entregando el mensaje de Dios, un mensaje de juicio y un llamado al arrepentimiento, directamente a quien más necesitaba escucharlo, el rey Manasés. Manasés rechazó cada palabra. Para él, las profecías de Isaías no eran advertencias divinas, eran insultos personales, eran desafíos a su poder, amenazas a su reinado. El rey se rodeó de falsos profetas que le decían lo que quería oír, alababan sus ídolos, celebraban su maldad, le aseguraban paz y prosperidad. En este coro de mentiras, la voz de la verdad de Isaías era un sonido discordante e inoportuno. El rey no quería que le recordaran a Dios. No quería que le dijeran que sus acciones tenían consecuencias. La ira del rey se convirtió en un decreto real. Isaías, el venerado profeta de Dios, era ahora un hombre buscado. Fue declarado enemigo del Estado. Se enviaron soldados para encontrarlo, no para buscar su consejo, sino para arrestarlo. El hombre que había caminado libremente en el palacio, aconsejando a reyes, ahora se vio obligado a huir y esconderse. Se convirtió en un fugitivo en su propia tierra, cazado por el mismo rey al que intentaba salvar. Su crimen no fue traición. Su crimen no fue rebelión. Su crimen fue fidelidad. Se había negado a inclinarse ante los ídolos del rey. Se había negado a dejar de hablar las palabras que Dios le había dado. Por esto, fue sentenciado a muerte. Isaías y un pequeño grupo de sus fieles discípulos buscaron refugio de la ira del rey. Huyeron al desierto fuera de Jerusalén. Encontraron refugio en la tranquila soledad de las colinas. Oraban y estudiaban los rollos sagrados en la cueva. No había verdadera seguridad. Los espías del rey estaban por todas partes. El miedo que Manasés había cultivado los hizo volverse contra los justos. Incluso escondido, el espíritu de Isaías no estaba roto. El método de ejecución elegido por Manasés fue de una crueldad indecible, diseñado para infligir el máximo dolor y servir como una advertencia aterradora para cualquiera que se atreviera a seguir el ejemplo del profeta. Según la antigua tradición judía,
registrada en el Talmud y otros textos históricos, a Isaías no se le dio una muerte rápida. El rey ordenó que lo colocaran dentro del tronco hueco de un algarrobo. Luego, ordenó a sus verdugos que tomaran una sierra de madera grande y comenzaran a serrar el tronco del árbol y el cuerpo del profeta escondido dentro. Fue una muerte de agonía lenta e inimaginable, mientras los dientes de metal de la sierra se clavaban en la madera, y luego en su carne Isaías no gritó de odio ni maldijo a sus verdugos. Los relatos dicen que permaneció en silencio, pronunciando solo las palabras de Dios. No se centró en su sufrimiento presente, sino en la gloria eterna que le esperaba. Era un hombre que había visto al Señor, alto y excelso, sentado en un trono. Sabía que esta aflicción momentánea no era nada comparada con el peso de la gloria en la que estaba a punto de entrar. Su cuerpo estaba siendo destruido, pero su espíritu estaba en comunión con el Dios al que había servido tan fielmente durante toda su larga vida. Los verdugos continuaron su espantosa tarea. La sierra se movía de un lado a otro, un sonido rítmico de muerte. Con cada tirón, cortaba más profundamente el cuerpo del profeta. El dolor debió haber sido insoportable, un fuego blanco y ardiente que lo consumía. Sin embargo, en este acto final y horrible, la vida de Isaías se convirtió en su sermón definitivo. Estaba viviendo el mismo mensaje que había predicado, fidelidad hasta la muerte. Estaba mostrando al mundo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad y que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que ni siquiera la tortura más cruel puede extinguir. Su silencio ante tanta brutalidad habló más fuerte que cualquier profecía que hubiera pronunciado. Finalmente, terminó. La sierra completó su recorrido. La voz que había resonado en Jerusalén durante más de 60 años fue silenciada. El profeta de Dios estaba muerto. Manasés había ganado, o eso pensó. Había eliminado a su crítico. Había apagado la luz, pero se equivocó. Puedes matar a un profeta, pero no puedes matar la palabra de Dios. Puedes silenciar a un mensajero, pero no puedes detener el mensaje. La brutal muerte de Isaías no borró sus profecías, las selló. Se convirtió en una mancha permanente y terrible en el legado de Manasés y un testimonio brillante y eterno del coraje de Isaías. La muerte de Isaías fue un momento oscuro para Israel. Pero el plan de Dios nunca es derrotado por la maldad humana. El legado de Isaías no terminó en ese tronco de árbol hueco. De hecho, en muchos sentidos, ahí fue donde realmente comenzó. Las palabras de Isaías, que él había escrito con tanto cuidado, lo sobrevivieron. Fueron preservadas por sus fieles discípulos y transmitidas a través de los siglos. Se convirtieron en uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento. Reyes y reinos surgieron y cayeron, pero las profecías de Isaías perduraron. Más que nada, el legado de Isaías se encuentra en sus profecías asombrosamente claras del Mesías venidero. Cientos de años después, cuando Jesús de Nazaret caminó sobre la tierra, leyó del rollo de Isaías en la sinagoga, declarando que la profecía se había cumplido en él. Nos llama a buscar la justicia, a defender a los oprimidos, a cuidar a los pobres. Su eco de esperanza resuena para siempre.